Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 22 el párrafo número 17. La escritora nos dice así: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, que diga, ven, y el que tenga sed, que venga, y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Una vez que el Señor se ha presentado como raíz y linaje de David y como la estrella de la mañana, se hace oír la voz de la esposa, con E mayúscula, porque se refiere a la esposa del Cordero, que también se destaca con inicial mayúscula, porque se refiere al propio Señor Jesucristo en su calidad de ofrenda y sacrificio vivo para nuestra salvación. Y esta esposa es la iglesia triunfante, aquellos santos todos, de toda tribu, lengua y nación, que resultaron vencedores, elegidos y fieles, aquellos que mantuvieron su compromiso con el Señor a pesar de las adversidades, consecuencia de su fe en Él, y cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Recordábamos recientemente la carta de Pablo a los Efesios, en la que instruye a los creyentes a comportarse como Cristo, que por amor se entregó por su iglesia, a hacerlo por sus respectivas esposas, y a la esposa a someterse también por amor, voluntariamente, al liderazgo de su esposo, como la iglesia se somete a Cristo, que es su autoridad, protector, proveedor y salvador. Y el resultado de esta entrega del Señor está escrito en el verso 25, de los versos 25 al 27 de este capítulo 5 de esta carta. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Bien, es esta iglesia, esta radiante novia y esposa gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, por la que Jesús fue a la cruz del Calvario, y ahora se escucha su voz diciendo en unidad con el Espíritu, ven. Lo que nosotros proponemos es que quienes ya esperamos la venida de Cristo ante la terrible degradación y condiciones de este mundo, clamamos al unísono con el Espíritu Santo al Señor, ven. Y el que oiga, que diga, ven. Algunos comentarios proponen que este llamado está dirigido a aquellos que en este último momento de oportunidad aún permanecen apartados del Señor, que los que aún no han venido al arrepentimiento de su pecado vengan arrepentidos a los pies de Cristo en busca de su perdón y misericordia. Si consideramos esto, podemos deducir quién es el que oye. En varios momentos en la palabra se extendió esta convocatoria diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Mateo, en el capítulo 11, verso 15, refiere a las palabras de Jesús cuando, luego de exaltar la obra realizada por Juan el Bautista, declara: el que tenga oídos para oír, que oiga. Luego, en el capítulo 13, al compartir la parábola del sembrador, en el verso 9 repite la misma frase. Marcos y Lucas también confirman esta orden. Luego, en el capítulo 13, verso 43, concluye que en el reino del Padre los justos resplandecerán, y una vez más reitera esta frase. Lucas, en el capítulo 14, verso 35, al hablar de la sal que pierde su sabor y es desechada por inútil, insiste: el que tenga oídos para oír, que oiga. Más adelante, aquí en el libro de Apocalipsis, lo dice de esta manera en el capítulo 2, verso 7, en su mensaje a la congregación de Éfeso. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso
de Dios. Y en el verso 11, en su mensaje a Esmirna, una vez más, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. En el verso 17, en el mensaje dirigido a los creyentes congregantes de Pérgamo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. En el mensaje dirigido al ángel de Tiatira, lo reitera una vez más. Y en el capítulo 3, verso 13, cuando se dirige a los creyentes radicados en Filadelfia, en el verso 22 concluye con la misma frase al final de su mensaje a los creyentes de la Odisea. Por último, en el capítulo 13, verso 9, luego de describir las características y acciones de la bestia y la aceptación que le brindará el mundo, insiste: el que tenga oídos, que oiga. De manera que todos los que hayan sido aludidos con estas advertencias deberán decir: ven. Ahora se dirige a quienes están sedientos. El que tenga sed, que venga, y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. De manera que se conjuntan tres condiciones para recibir el agua de vida: oír, tener sed y querer. Tener oídos y no oír resulta en pérdida, de la misma manera que no desarrollar una necesidad consciente del Señor, que podemos equiparar a tener sed de Él, de su presencia, de su justicia, de su amor y de su misericordia. Y la tercera premisa se refiere a nuestra voluntad. Mi abuela decía: a fuerzas ni los zapatos entran. Y es cierto, Dios no viola la voluntad de nadie. Por eso Jesús lo enseñó de esta manera: si alguien quiere venir en pos de mí. Para el Señor nuestra voluntad es la clave. Por eso en el libro de los Proverbios nos pide que le entreguemos nuestro corazón. Y es por eso que Él requiere que creamos en Él y le confesemos, porque es algo que debe ser producto de nuestra voluntad. ¿Cómo podría alguien llegar a querer para responder afirmativamente este llamado a venir? Una vez más, Dios lo hace por nosotros, como lo indica Pablo en su carta a los de Filipos en el capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. En cada mensaje que compartimos fundamentado en la palabra de Dios, nuestra convicción ha sido dar oportunidad de salvación a quienes nos escuchen, y por ello en cada mensaje está al final la invitación para que los que oigan vengan a Cristo, reconociéndole como Señor y Salvador. Y estas palabras parecen indicar lo mismo: el que oiga diga: ven. Ven a mi vida, Señor, cambia mi vida, hazla un olor fragante para ti. Que tome gratuitamente del agua de la vida. En Cristo está el agua de vida. El que a Jesús viene, Él no lo echa fuera. Simplemente ven a los pies de Jesús, arrepiéntete, pide perdón por tu pecado y recibe la salvación y esta agua de vida eterna, tal y como la ofreció Jesús a aquella mujer de Samaria, del testimonio presentado por Juan en el capítulo 4, verso 14, que dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Juan en su tercera carta, en los primeros 3 versos, escribió esto: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.